Muy buenas tardes y bienvenidos al canal de YouTube del Centro Sefarat Israel. Como saben, este centro es una institución de diplomacia pública dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, cuyo propósito es servir de puente entre España y el mundo judío. Y lo hacemos a través de actividades como la que hoy nos trae aquí, esta conferencia, que correrá a cargo del profesor Shai Cohen, a quien ya saludamos. Shai, bienvenido. Muchas gracias. Shai Cohen es profesor de la Universidad de Miami, especializado en la relación de nuestro país, de la península ibérica y de España, con los judeoconversos durante los siglos XVI y XVII, si no me equivoco, Shai. Hoy precisamente nos va a ofrecer una conferencia sobre la llegada de los sefardíes a América. Sabemos que en nuestro canal tenemos muchos seguidores que provienen del continente americano y que nos siguen desde allí. Así que pensamos que esta conferencia pues, les va a resultar de su interés. Así que, sin más, Shai, cuando tú quieras. Muchas gracias, Israel. Es un honor, de verdad, formar parte de este programa tan interesante, muchas conferencias que llegan a todas las casas y muchas gracias por la invitación y la oportunidad de compartir esta nueva investigación, bueno, una parte nueva, otra parte un poquito que llevo en pocos años. Aquí estoy, como se puede ver, una decoración un poquito diferente. Estoy en Meknes, en Marruecos, y de ahí me conecto. Entonces, hay dos cosas. Primero, disculpa de antemano si hay cualquier corte de internet. Y segundo, precisamente hablamos de esto. Ayer tuvimos un intento y se cortó, pero eso ha sido una buena fortuna. Como dicen aquí, todo maktub, porque por la tarde tuve la oportunidad de ir a visitar la casa de familiares de origen de uno de los personajes a quien me refiero en esta charla. Así que todo para el bien. Y además de esto ha sido algo muy sorprendente, pero bueno, esto lo voy a dejar para el final. Esta charla forma parte de mi proyecto, un proyecto que inicio ahora. El proyecto se llama Sephardi Spaces y se trata de constituir una base de datos y convertirla en mapas interactivos para proporcionar. La idea es proporcionar un enfoque más matizado sobre la identidad sefaradí. Todos conocemos la historia pre-expulsión de 1492 y también conocemos algunos de los destinos, pero lo que quiero enfocar en este proyecto son las múltiples capas de identidad que se han formado, que se han ido formando a lo largo de los años. Entonces, por ello tengo diferentes textos, biografías, testimonios sobre identidad de este pasado milenario del mundo sefaradí. Y en esta parte, el enfoque es la llegada de traslado, la migración hacia el Nuevo Mundo, hacia el Caribe, hacia Brasil y como vamos a ver también hacia Estados Unidos, sobre todo en el siglo XVII. No puedo sin también unas palabras de agradecimientos para los que subvencionan este proyecto, desde Sue Miller and Leonard Miller Center for Contemporary Judaic Studies, the George Finkelkreis Program for Judaic Studies y mi departamento de Miami, de Lenguas y Literaturas Modernas, de la Universidad de Miami. Ahí enseño estudios sefaradíes. Y de hecho, también quiero aprovechar hacer un llamamiento, porque estamos colaborando con asociaciones locales y siempre en búsqueda de más colaboraciones. Por eso les quiero invitar a Miami, este lugar tan verde y precioso, para todos los que desean colaborar en la promoción de la cultura sefaradí. Bien, entonces, como iba diciendo, el enfoque de esta charla no se trata de contar una vida de un personaje o la vida o cómo han vivido en las Américas, sino lo que me interesa es la llegada, precisamente este momento de transición de un lugar de origen a un lugar de destino. Bueno, varios lugares de destinos. ¿Y por qué me fascina este proceso de decisión? El momento de decidir, las razones, y como vamos a ver aquí, son muy variadas. A ver, así está. Muy bien. Entonces, exploraremos aquí unos capítulos
algunos más conocidos y muchos no tanto. La llegada de los sefaradíes con su combinación única de mesianismo, de piratas, historias de piratas, e incluso la vida en el kibutz. Algunos dicen el primer kibutz, seguramente de Estados Unidos, ¿no? De todos los sefaradíes con su origen de expulsados de España de 1492. Por muchos acontecimientos se vieron obligados a buscar nuevos hogares en diferentes partes del mundo. Y el Nuevo Mundo en las Américas era donde encontraron una tierra fértil para el intento de realizar este sueño, navegando mares peligrosos, estableciendo conexiones comerciales, construyendo comunidades cooperativas, y etcétera, etcétera. Y por ello, la idea es explorar este mundo sefaradí que desempeña un papel esencial en la configuración del panorama cultural y económico de las Américas. Como vemos, algunas ideas mesiánicas y el espíritu emprendedor se entrelazaron en esta historia, en particular del siglo XVII. Y además con la figura de los piratas y la creación del primer kibutz. Vale. Entonces, si os parece, vamos a comenzar con un breve punto haciendo hincapié en que los viajes, obviamente, siempre han sido parte intrínseca del pueblo judío. Y aquí, en este texto del toledano Yudá al-Harisi del siglo XII, él lo muestra muy bien, especialmente el viaje marítimo. Y dice: «Sabed», les dijo, «que Dios, creador de los cielos, cuando formó a la tierra como una bola, la distribuyó en dos partes, una mitad tierra y otra mitad agua. Con el mar circundó a todo el mundo y a todas las criaturas del mundo. Así quedó la tierra aprisionada en su prisión y bajo su corona. La tierra quedó retenida en su interior como si el mar fuera un rey y ella una esclava prisionera». Estas palabras, la verdad que tonifican este espíritu de la relación de los judíos con el mar, como una liberación. El mar es para todos un lugar de igualdad. Cuando salimos al mar somos todos iguales. Ya no hay coronas, ya no hay la idea de persecución, porque cuando estamos en el mar, es decir, podemos llegar a cualquier tierra y esto nos deja la libertad de decisión. Y así también atestigua el autor, que la tierra sirve como prisión y solo zarpar al mar abierto llevará al pueblo elegido a explorar nuevos territorios. El personaje principal en este libro de Al-Harisi, Tachkemoni, constantemente rompe las barreras de la tradición en busca de nuevas oportunidades. Y de manera similar, así también vemos a los judíos ibéricos que vivían en la cuenca mediterránea, que siempre mantuvieron una fuerte relación con el mar. Bien, así a veces para el comercio y a veces como una ruta de escape. Como vemos aquí, la tierra es verdad que varias veces han sido una prisión y un lugar de expulsión. Y entonces la búsqueda a salir a buscar en el mar era simplemente cuestión de sobrevivencia. En otro texto del libro de los entretenimientos de Ibn Sabarra, Sefer HaSha'shuim en hebreo, también aquí en un diálogo entre padre e hijo, el hijo dice: «Envíame y voy a los países al otro lado del mar y comerciaré y veré diversas tierras y regiones y hombres instruidos y hombres de sabiduría y discernimiento y aprenderé de su instrucción y discernimiento y tomaré de su conocimiento y sabiduría». El padre entonces escucha al hijo y le deja salir
en la búsqueda de este tipo de tierras diversas, de tierras de oportunidades. Y es verdad que desde el siglo XV empezamos la era de la exploración, evidentemente con la llegada de Colón a las Américas, en el mismo año de la expulsión, 1492. ¿Cómo se explica esto? Pues primero tenemos una referencia de Buttigieg y Eckstein, de The Chosen Few, algo curioso donde hablan de 4 pilares fundamentales para los judíos, y añado yo también los judeoconversos revertidos en diferentes momentos y situaciones históricas. Y aquí hablan de alfabetización, esto ya desde mucho antes, desde el año 63-65 de la era común, con la ordenancia de Yoshua ben Gamla, de Rabino Yoshua ben Gamla, capital, redes, aritmética. Cuando hablamos de capital, sobre todo hablamos de la era protocapitalista, siglo XV, pero cuando llegamos a redes, aquí es algo muy interesante, especialmente para los investigadores del siglo XVII. Esto es un ejemplo de árbol genealógico de Boyajian, y aquí tenemos a la figura de Gómez Solís. Era un consejero del conde duque de Olivares para los asuntos de comercio marítimo, sobre todo hacia el este, pero más en general también tenía muchísimas menciones cuando hablaba de los judíos y judeoconversos como una posibilidad de enriquecimiento, de una ventaja para España de tenerlos a su alcance y no una amenaza. Pero lo interesante aquí es cuando miramos diferentes familiares en este árbol genealógico y vemos que justo debajo del año de nacimiento y muerto, vemos algunas letras. En el índice, en la esquina abajo a la derecha, vemos una lista de las ciudades donde vivieron estos familiares. Y hablamos de Madrid, tan pequeño, tengo que ver así también, de Antwerp, de Bahía, de Goa, de Hamburgo, aquí tenemos que a Pernambuco, que eso nos interesa a nosotros, también con una cuestión de los piratas en esta charla, Pernambuco en la costa brasileña, de Sevilla, de Venecia, de Madrid, de Lisboa, etcétera, etcétera. Vemos cómo estas redes han sido el inicio muy amplio de esta visión de conexión comercial entre las comunidades en diferentes lugares. A esto se añade algunos aspectos, no quiero centrarme en ellos, pero sí que cuando hablamos, por ejemplo, del mesianismo del siglo XVII, de algunos conceptos cabalísticos del siglo XVI y XVII, todo esto en un conjunto nos lleva a las historias que vamos a ver ahora. Y empezamos con la primera de Menashe ben Israel. Este personaje curioso era un rabino conocido de la comunidad judía de Ámsterdam. A él podemos atribuir en parte el reconocimiento de los judíos de Inglaterra bajo el gobierno de Cromwell, llegando a ser alianza de hombres, ¿no? British. Es una anécdota sobre la etimología de la palabra British, que es Brit, que es alianza en hebreo, Ish, hombre en hebreo. Esto es un juego que se hacía mucho en aquellos momentos, y British, que acaba siendo alianza de hombres. Evidentemente no es la etimología, pero bien, sigue siendo una anécdota divertida. Pues aquí una carta que escribe y en la que desarrolla las ventajas de tener a los judíos, pues habla de profit, habla de ganancias para el país, el lugar acogedor, habla de nobleza y habla de fidelidad. Fidelidad siempre hacia el rey y nobleza por la pureza de sangre que tienen los judíos. A continuación, él escribe también un libro que se llama Sefer Mikveh Israel,
Hope of Israel en inglés y Esperanza de Israel en español. Ahí relata en el prólogo el viaje de Aaron Levi, un judeo converso que viajaba a las Américas bajo el nombre cristiano de Antonio de Montesinos. Según su historia, a su llegada a la provincia de Quito, Ecuador de hoy, alrededor de 1644, encuentra una tribu que le hablaba en hebreo y proclamaba ser una de los 10 tribus de los israelitas. Y según contaban ellos, lo habían sido recibido con recitaciones de Shema Israel. Shema Israel, una de las oraciones más importantes del judaísmo. Según Montesinos, los miembros eran descendientes directos de la tribu de Reuben. Me pregunté por qué la tribu de Reuben. Era, como sabemos, hijo de Lea, la primera mujer de Jacob y la hermana de Rachel, la benjamina. Su tribu se quedó geográficamente fuera de lo que hoy es el Estado de Israel, o sea, al este del Mar Muerto. Y el hecho de que Reuben era el hijo mayor es probablemente la razón por la elección de esta tribu, porque Reuben era el hijo mayor y por tanto el primero a salir de casa. Y como las Amazonas han sido una conexión muy antigua, una relación muy antigua con el mundo antiguo de las tribus, pues evidentemente era el primero a salir, el primero a llegar a las Amazonas y ahí se quedó. Menashe ben Israel transcribió la historia y la circuló en la comunidad judía de Ámsterdam e incluso más allá. Pero se puede imaginar que la historia reforzó de inmediato este mito de las tribus judías perdidas en las Américas. Y tuvo un efecto importante. ¿Por qué? Porque si las tribus judías tienen relación con la Biblia, y entonces es un tipo de revelación, con testimonios además. Él tenía testimonios de Lope de Aguirre y otros testimonios. Lo importante en esto es la idea de referencias bíblicas que se están interpolando diferentes tipos de textos y referencias. Y así esto inspira la referencia en cuanto al alcance de la esperanza milenaria que reivindica ascendencia judía a las Américas. Y esto, evidentemente, para inspirar ambos judíos y cristianos. La llegada de Colón resultó como algo problemático, porque sí había gente de ahí, pero todos los hijos de Adán, los Bene Adán, estaban en Europa. Lo que hacemos con estas nuevas tribus, nuevas personas que encontramos. Por ahí, por ejemplo, la conferencia de Valladolid, que habló de este tema en los años 50 del siglo XVI, y con esta revelación de Montesinos, podemos ver las especulaciones que fueron muchas y de diferentes narrativas. Y así consideramos las tribus perdidas de Israel y cómo han llegado a las Amazonas. Por lo tanto, la mitología de la tribu perdida permitió que los europeos encajaran en estos grupos recién descubiertos dentro de sus propias historias de origen religioso, de los primeros padres, Adán y Eva. Y ahí entramos la verdad también ha sido esto una interpretación. La otra interpretación ha sido las otras propuestas que consideraron al grupo humano perteneciente al continente perdido de la Atlántida y descendientes de los antiguos pobladores de Florida. Pero si su existencia se debía a la primera explicación de Adán y Eva, entonces esto significa que probablemente habían llegado por fuerza divina
ya que atravesar estos mares se consideraba humanamente imposible hasta la bendición de la reina católica, Isabel de Castilla, y por tanto, si eran las tribus perdidas, era tarea de los reyes católicos recordarles sus viejas tradiciones mediante la transformación, ¿sí? Lo que significa, cómo no, la conversión. Y entonces, luego viene Montesinos y Menashe ben Israel y reclaman, reivindican el judaísmo de estas tribus y por tanto ya no hace falta convertir. Ellos dieron voz a la localización de estos israelitas originales, perdidos de sus tradiciones, para mantener esta narrativa mesiánica extendida en el siglo XVII sobre el renacimiento de Israel. Aquí, por ejemplo, vemos el mesianismo del Shabbatai Tzvi, hablamos del siglo XVII, y también que tuvo muchísimos seguidores en la comunidad de Ámsterdam. Shabbatai Tzvi, seguramente que muchos lo conocen, pero en general hablamos de autoprogramado Mesías de Izmir, que nació en Izmir, luego pasó un tiempo en Israel, luego volvió a Turquía. Ahí el sultán le dijo que como es Mesías, entonces a lo mejor le va a pasar una prueba de muerte con flechas, tirando flechas, y si no muere es el Mesías, y si muere, pues no. Esto era la primera posibilidad, la segunda era convertirse al Islam. Shabtai Tzvi eligió la segunda con la excusa de convertir el pueblo musulmán desde dentro del Islam. Pero, no obstante, como he dicho, tuvo mucha influencia en las comunidades en particular de Ámsterdam. Entonces, vemos este mesianismo como tiene vida en diferentes situaciones en relación con la llegada de los judíos a las Américas, de los judíos sefaradíes a las Américas. Otra historia curiosa es la historia de los hermanos Cohen Enríquez. Cuando aquí en un libro del periodista en Piratas Judíos del Caribe, Edward Kritzler relata las perspectivas o la llegada de los hermanos Cohen Enríquez a las Américas, a Brasil. Es verdad que en cuanto al hilo narrativo, Kritzler sí que estudió muy bien algunos archivos de Jamaica, donde vivió algún tiempo, pero en varias ocasiones se nota que tuvo que completar, para mantener este hilo narrativo, completar su propia perspectiva de los hechos. Pero bien, sigue siendo una aportación valiosa, incluso si no necesariamente estamos hablando de piratas tan exitosos, sino de la llegada de algunos sefaradíes de Ámsterdam y la mentalidad que les llevó a las Américas. Aquí hablamos de los hermanos Cohen Enríquez, que vienen en paralelo a la esperanza de Israel, de Menashe ben Israel, con un tipo de paradigma único de oportunidades para el pueblo judío. Sobre todo en la parte de Recife, Pernambuco, en Brasil. Su historia empieza como muchos de los judíos arrepentidos con un padre, madre, familiares de la península ibérica, de España o Portugal, que han sido torturados por la Inquisición, o en algunos casos, por ejemplo, de Miguel de Barrios, incluso un tío que acabó torturado hasta la muerte. Y ellos encontraron su camino hacia Ámsterdam. Los hermanos Cohen Enríquez han sido muy influenciados por otra figura del rabino pirata, Samuel Palache. Samuel Palache, de hecho, mañana voy a intentar encontrar la casa familiar de Fez, que es 1 hora y media de aquí, de Meknes, y ver si puedo encontrar algo en el cementerio. Samuel Palache
era uno de los judíos que convirtieron en algún momento, no convirtieron para tener más relación con la península ibérica, con España, pero al mismo tiempo mantuvieron también su identidad judía con Ámsterdam. Según las historias, él llegó a ser un rabino en algún momento. No se sabe cuántos momentos en particular, pero bueno, al menos llegó a ser ejercer un pirata y acabó en Ámsterdam también enseñando en algún momento, enseñando en la comunidad de Ámsterdam. Los hermanos Cohen tuvieron muchísima influencia y por supuesto el imaginario de los piratas y llegaron a también ejercer algunas de estas prácticas. Así, hasta tal punto que Moisés Cohen Enríquez se convirtió, según Critzer por lo menos, en uno de los piratas más exitosos de la época. Cuando hablamos de más exitosos, porque el 8 de septiembre de 1628, una flota de 25 barcos holandeses capturó 9 de los 12 barcos españoles que transportaban 92 toneladas de plata, cofres llenos de perlas, de rubíes y oro, por un valor total de 16 millones de florines holandeses. Aunque el libro de Critzer describe a Moisés como una figura clave en esta operación, es más probable que Moisés en este momento, que era solamente un adolescente muy joven, tuvo una participación mínima en este atraco, pero a lo mejor esto ha sido un mito posterior construido para glorificar la vida temprana de este pirata exitoso. Pero lo que sí que es cierto, estas riquezas, estén donde estén, estaban destinadas o permitieron, para decirlo así, a los holandeses a recuperar la pérdida anterior de Bahía y también prepararse a invadir la costa norte de Brasil. Y así, ahora sí que entramos a Moisés Cohen Enríquez, porque a la edad de 25 años decidió ir a Recife y establecer un lugar para una nueva invasión holandesa de la región. Él entró en el lugar como portugués y así sirvió como un espía para los holandeses, y con la información que proporcionó a los holandeses, ellos al final consiguieron, en 1630, desembarcaron en la costa de Recife y conquistaron la ciudad con 7,000 soldados. Es una historia muy interesante porque a partir de aquel entonces, de 1630, y con esta riqueza que tuvo Moisés Enríquez, al final acabó comprando la isla de Santo Antonio, que está justo enfrente de Recife. Ahí construyó su casa, una casa muy grande que sigue siendo ahí, y se convirtió en un corsario con licencia, con este botín acumulado. Al mismo tiempo, en 1642, también como empezaron a constituir, a establecer esta comunidad judía muy interesante, y bueno, que en modo de crecimiento, al final acabaron construyendo la primera sinagoga de las Américas, el Kahal Tzur Israel. Esto era en Pernambuco, que si entramos de Recife un poquito dentro del continente, ahí algunos kilómetros más, acabamos con la primera sinagoga. Bien, lo que pasó al final era que los españoles consiguieron reconquistar esta zona en 1654 y dieron a los judíos 3 meses para salir, partir de ahí o convertirse. Y esto nos hace pensar también en el decreto de la Alhambra, con 3 meses para partir y a cualquier lugar.
Muchos volvieron a Holanda, pero algunos subieron, especialmente 23, subieron a un barco y al principio este barco fue hacia Cuba, pero al final, después de algunos problemas en Cuba, según cuentan, llegaron a Nueva Ámsterdam, a Nueva York, hoy en día. Y entonces estamos hablando de 23 judíos sefaradíes refugiados que eran grandes, cito, grandes y pequeños, de familias que huían de esta persecución, llegaron a lo que los historiadores llaman a Mayflower judío, este barco que Santa Catarina, que llegó hasta Nueva York y estableció así la primera comunidad judía de Estados Unidos. Curiosamente, el cementerio sigue siendo ahí. Aquí estamos viendo fotos, estuve ahí hace precisamente 2 semanas, fotos de este lugar, de este cementerio judío portugués español de Nueva York, que estaba en función desde 1656. Está justo al lado, en la entrada de Chinatown, al sur de Estados Unidos, al sur de Nueva York, perdón. Bien. Otra figura interesante que también nos lleva con la imaginación del mesianismo, de piratas, estamos hablando de Miguel de Barrios. Esta figura es más estudiada, más conocida, pero lo que no vamos a hablar de toda su vida, solo a lo mejor mencionar algunas cosas breves, que él, después de un momento, después de pasar de Montilla a Niza, donde encontró a su tía, ella le ayudó a revertir al judaísmo, luego en Livorno acabó convirtiendo por completo con la circuncisión, ahí se casó con Débora Báez, y los recién casados decidieron tomar un barco hacia el Nuevo Mundo también, hasta la isla de Tortuga. Se embarcaron en 1660 y con otros 166 inmigrantes judíos y fueron hacia Nuevo Mundo, hacia las Américas. El problema con esta trayectoria que justo antes de su llegada a las Américas, a la isla de Trinidad, el barco naufragó y Débora, su mujer, perdió la vida en las profundidades del mar. Daniel Levy intentó recuperarse del trauma, pero no consiguió y acabó emprendiendo un nuevo viaje, esta vez de vuelta al viejo continente, a Holanda. De 1662 a 1675 llevó una doble vida como Miguel de Barrios, capitán de caballos en la caballería española de Bruselas, y como Daniel Levy, miembro de la comunidad judía de Ámsterdam. Se casó de nuevo, esta vez con Abigail de Piña Fonseca, y se hizo miembro de la comunidad Etz Haim de Ámsterdam. Lo interesante en esta relación es que esta experiencia que tuvo en las Américas le impactó muchísimo. Y hasta tal punto que en 1681 él tradujo un libro interesante que era Piratas de las Américas. Ahí tradujo la obra completa, pero también escribió un prólogo. Esta obra, que ha sido bastante conocida en aquel momento, pero no vamos a hablar de la obra, sino más del prólogo, que era una colección de 55 octavas titulada Descripción de las Islas del Mar Atlántico y de América. ¿Qué es lo interesante? Primero es que habla en varias ocasiones de una vista del pájaro, o sea, desde el cenit, de una perspectiva cenital. Y esto es muy curioso para aquel entonces, porque evidentemente no había aviones, obviamente no había ningún satélite, pero esta vista de pájaro de un área geográfica
era imposible sin esta perspectiva cenital. Y entonces, entre el cenit y el nadir, él escribió, describió en palabras, en octavas, describió este lugar en las Américas. Y es muy, muy curioso, porque si normalmente ya hacía falta mapas para navegar en estas zonas, él decidió utilizar palabras. La verdad es que Barrios era un apasionado del mar y la geografía, y sus pasiones le hicieron patentes a través de su participación como poeta y traductor de la edición española de Magnífico Atlas, escrito por el mallorquín neocristiano Nicolás de Olivar Fuyana, o en su nombre judío, Daniel Judá. Entonces aquí dice, por ejemplo, Daniel Levy, el sefaradí, dice hablas de latitudes y longitudes de las islas, describe su situación geográfica, describe su geolocalización geográfica, por ejemplo, aquí reconociendo la isla principal del archipiélago de los Azores, siguiendo su descripción, la isla se sitúa en grados 38 de norte y a sur hasta 40, etcétera, etcétera. También describe la isla de Tortuga y en general él, que era también seguidor de Shabtai Tzvi, muestra esta capa del encuentro entre la geografía, entre la realidad y el mesianismo, es decir, una capa del transuniversalismo que era bastante característico de su época. En particular, cuando estamos hablando de la primera y segunda generación de judíos revertidos. Porque los rápidos cambios que atravesaron a la comunidad de los judíos conversos suscitaron otra característica híbrida con el barroco europeo, una perspectiva homocéntrica de la vida junto con un fuerte sentimiento mesiánico. Y esto explica la confianza que muchos tenían para desarraigarse de un lugar de relativa comodidad, como era Ámsterdam en aquella época, para los sefaradíes, para los judíos conversos revertidos en judíos, hacia las Américas, una tierra virgen e inexplorada, llena de misterio, pero también de oportunidades. Y esto, para mí, Daniel Levy, Miguel de Barrios, es un ejemplo muy llamativo a este tipo de relación. Bien, y vamos acabando con eso es el libro, vamos acabando con la última parte, la anécdota de la Florida sefaradí. Por cierto, es una historia que pocos conocen, esta importancia del mundo sefaradí en la Florida, pero especialmente por no solamente sefaradí, sino marroquí sefaradí. Pues, según cuentan por ahí, por la Florida, era el primer kibutz de Estados Unidos. Y ahora vamos a ver el por qué. Hablamos de persecuciones en Marruecos en 1792. En este momento, aquí mismo había la familia de Shemuel Levi Ben Yuli, un apellido que prácticamente desapareció del mundo sefaradí, de los judíos de hoy en día, pero sí que lo conocemos de aquel entonces, porque incluso era Nagid de Meknes, donde estoy ahora. Ben Yuli tenía que trasladarse a Gibraltar por estas escaramuzas o persecuciones. En aquel momento era año muy específico de 1792, y de ahí su familia trasladó a las Islas Vírgenes. Como era una familia ya potente, no necesitaban mucho tiempo para enriquecerse como mercader, en este caso, mercader de comercio de madera. De las Islas Vírgenes pasó un momento a Santo Tomás, y de Santo Tomás llegó su hijo, ya Mosés Eliyahu Levi Yuli, llegó a la Florida. Y estamos hablando ahora, él se muda en 1820 como mercader bastante apoderado, bastante rico. Funda la ciudad de Micanopy
hoy bastante pequeña, pero siempre con el papel de la lucha contra la esclavitud en el Estado. La historia de Levi es muy interesante porque él creía que la agricultura era la clave del futuro económico de Florida y trasladó y trató de establecer una colonia agrícola, pero no con esclavos, sino con inmigrantes judíos. Hizo un llamamiento a una comunidad, a los jóvenes judíos por todo el mundo, para que vinieran y para establecer esta nueva comunidad, trabajar en las plantaciones, trabajar en la tierra y practicar su judaísmo, o sea, un kibutz. Esto llevó a la liberación de un grupo de esclavos en 1828. Aquí tenemos la figura de Moshe Levi Yuli, y este legado, que él murió en 1826, pero su legado y sus ideales tuvieron un impacto duradero en la familia Levi y la historia de la Florida, porque su hijo David, que nació en Santo Tomás en 1810, se formó en Derecho y luego en Florida ejerció como abogado. Pues David participó en el proceso de escritura de la Constitución de Florida. Y sobre todo, era conocido por acabar siendo como el primer senador del estado, el primer senador judío del estado de Florida. Y de ahí tenemos, como hemos visto antes, aquí el condado Levi, que es el condado que pocos conocen en el mundo judío, pero es un condado Levi que está nombrado por un sefaradí marroquí que llegó a establecerse ahí, esta comunidad judía estilo kibutz. Ahora bien, y con esto concluyo, que precisamente ayer estuve en la casa de la familia de Ben-Yuli, aquí en Meknes. Esto es la... moviendo aquí. Bueno, esto es la casa y la sinagoga a la derecha. La casa se encuentra en esta ciudad, y lo más inesperado para mí, porque Ben-Yuli se casó con Abendanan o Abendanino, y Danino en mi familia es la parte materna, la abuela materna de mi madre. Y ahí también encontré la casa de mi familia, Danino. Y entonces, solo tenemos, que es la parte interesante y personal para mí, solo hay 40 metros entre, perdón, porque tenía aquí alguna flecha, pero veo que no sale. Solo hay 40 metros entre la casa de la familia Yuli y la casa de mis familiares, la familia Daninos. Necesitaré algunos días más en el archivo de Rabat para averiguarlo bien, pero por ahora me conformo con que esta historia tan bonita y sorprendente llega a ser también bastante personal para mí. Incluyendo la llegada de los sefaradíes a América representa un capítulo fascinante en la historia de las migraciones y el enriquecimiento cultural de los continentes. A lo largo de los siglos, estos descendientes de los judíos expulsados de España de 1492 han dejado una huella perdurable en diversas regiones de las Américas, desde el Caribe hacia América del Sur y América del Norte. Su presencia ha influido en la conformación de comunidades vibrantes, la difusión de prácticas culturales y la contribución de la vida intelectual y económica de sus nuevos hogares. A través de esta historia, muestra una notable capacidad para adaptarse y preservar su identidad en medio de desafíos y cambios bastante significativos. Han mantenido vivas las tradiciones religiosas, la lengua ladina o jaquetía en el caso de Marruecos y sus costumbres, al mismo tiempo que han asimilado aspectos de las culturas locales y han contribuido al desarrollo de las sociedades donde se establecieron. Es importante reconocer y valorar la historia y las contribuciones de los sefaradíes a América. Su llegada representa un verdadero testimonio de la diversidad
y riqueza cultural del continente y nos recuerda la importancia de acoger y proteger a los que buscan refugio y oportunidades en nuevos hogares, en nuevos lugares, y al comprender y celebrar la historia de los sefaradíes en América, fortalecemos nuestra propia identidad colectiva y enriquecernos nuestra comprensión de la historia global. Y en el mundo sefaradí no se puede sin mencionar este nuevo coloso del poeta Lázaro, que está precisamente en los pies de la Estatua de Libertad. Gracias. Muchísimas gracias, Shai, por esta magnífica conferencia. Hemos podido conocer mucho más. Nos has puesto además delante de esa información sobre la decisión que tuvieron que tomar muchos judíos cuando se produce el edicto de expulsión, y nos has recordado una figura que tenemos en gran estima desde Centro Sefarat Israel, como fue Emma Lazarus. Así que muchísimas gracias por el esfuerzo, Shai, por la conferencia desde Marruecos. Sabemos que las condiciones a veces no son fáciles para conectarse, así que te agradecemos muchísimo el esfuerzo. Gracias, Israel, y gracias al Centro Sefarat Israel por esta oportunidad, y la verdad que es un gusto estar aquí con vosotros y pronto en Madrid. Esperemos tenerte pronto por aquí, por nuestro centro en Madrid. Y a todos ustedes, los que nos han seguido esta tarde, muchísimas gracias por acompañarnos un día más aquí en el canal de YouTube del Centro Sefarat Israel. Les esperamos en próximas actividades. Muchas gracias.